Tiempo, le voy a pedir que abra su Biblia en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 33, y vamos a leer una cita, hermano, una cita muy citada en esta tarde, que es versículos 1 al 3, y gloria al Señor. Yo creo que muchos de nosotros ya conocen de memoria ese versículo, pero lo vamos, hermano, a dar lectura. Si es tan amable de abrir su Biblia. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Amén. Muéstrame su Biblia. Levántela, ¿no? Muéstrame su Biblia. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías capítulo 33. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Y hoy vamos a estar tocando el tema que, de acuerdo a la frase que está en este versículo, dice así: clama a mí y yo te responderé. Amén. Gloria sea al Señor. Leamos la palabra del Señor. Dice así: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu amado, venimos delante de tu presencia, Señor, oh Dios, buscando, Dios amado, la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, oh Dios, en esta tarde, Padre amado, porque necesitamos, Señor, oír tu voz. Necesitamos, Padre amado, de tu instrucción, Señor, oh Dios. Necesitamos de esa palabra, Señor, que es vida. Esa palabra, Señor, que instruye, redarguye, Señor, oh Dios, corrige y exhorta, oh Dios amado, que es más cortante que espada de dos filos, Señor, oh Dios amado, porque nos discierne, Señor, hasta lo más profundo, Señor, de nuestro ser. Y eso es lo que hoy venimos buscando, Padre amado, bajo la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, tú puedas usar a este mero hombre, Dios amado, para que puedan escuchar tu voz, puedan escuchar la voz de Dios a través de esta vasija de barro, para la gloria y honra tuya, Señor, oh Dios amado, y para que tú seas exaltado, tú seas conocido, Señor, y tú seas manifestado. Todo, Padre Santo, para la gloria y honra de tu santo nombre, Señor, y para edificación, Señor, de nuestras vidas. Y todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar en esta tarde. Quiero solamente, aprovechando que estamos hablando del tema acerca de lo que es la oración, solamente tocar los bases, los fundamentos acerca de lo que es la oración. Más que nada, lo que quiero tocar en esta tarde, ¿cuáles son nuestras expectativas? ¿Qué es lo que nosotros esperamos cuando oramos, cuando buscamos del rostro de Dios? Y surgía este tema por alguien que se me acercaba, y porque como consejo le daba y le decía: órale al Señor antes de que tomes una decisión, antes de que tomes algún rumbo, antes de que decidas lo que vas a hacer, dado a que esta persona con la que hablaba tenía dos opciones delante de él y ambas eran buenas. Pero le dije: yo creo que tú deseas, de todos modos, aunque tienes dos opciones buenas, pero deseas tomar la mejor. Y le decía: ora. Y viene muy sinceramente, muy honestamente, y me dice: pero es que Dios no contesta. Yo, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Dios no contesta. Sí, dice, es que Dios no me va a hablar. Le digo: ¿cómo es eso que no te va a hablar? ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Escuchar la voz audible de Dios? Pues al agachar sus ojos, su mirada, me dijo, obviamente me expresaba que eso es lo que él quería. Entonces le dije: mira, Dios obra de diferente manera cuando nosotros le pedimos. Y es más que nada, hermano, lo que quiero hoy tratar. ¿Cómo es que nosotros, cuando escuchamos, hermano, esta frase del profeta Jeremías, inspirado por Dios, y le dice: clama a mí y yo te voy a responder? ¿Cuál es nuestra expectativa? ¿Qué es lo que Dios va a hacer para nosotros darnos cuenta? ¿Cuáles son las señales? ¿Cuáles son las pruebas, digamos, en esta manera, de que Dios ha contestado mi oración? De que el Señor ha inclinado su oído a mi clamor y me ha escuchado. Y reconocemos y que Él ha visto, que le he expresado que yo no sé qué hacer en determinada situación o circunstancia, y que lo que estoy buscando es el favor de Dios. Déjeme primeramente, hermano, tocar, como dije en el principio, los fundamentos, las bases. Claro, es obvio poder establecer esto para que cuando queremos orar, queremos saber verdaderamente acercarnos a Dios correctamente.
No voy a elaborar en los versículos estos acerca de los fundamentos de la oración, solamente los voy a exponer. Yo creo que muchas veces hemos hablado acerca de lo que es la oración. Entonces, cuando nosotros hablamos, hermanos, de la oración, nosotros entendemos a través de la palabra del Señor que el orar es un mandamiento. Todo cristiano, toda persona que ha proclamado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, le es establecido esta conexión o esta forma de conexión con Dios para buscar su voluntad. Y entonces el orar, hermano, no es una opción, es un mandamiento. Y nos lo enseña la palabra del Señor en Mateo 26, versículo 41. Si gusta a ustedes, a alguien que le gusta tomar notas, donde nuestro Señor Jesucristo lo deja instituido, que hemos de ser personas que hemos de orar, que hemos de buscar el rostro de Dios. Número 2, es una necesidad. Y incluso en eso, en los versículos que les acabo de citar, nos enseña la palabra del Señor que cuando nosotros queremos tener victoria, queremos sobreponernos a lo que son las tentaciones, las dificultades o las cosas que puedan afectar nuestra comunión con Dios, debemos reconocer que es solamente a través de la oración. Y la palabra del Señor nos enseña que hemos de orar para que no caigamos en la tentación. Entonces es una necesidad para mí el estar en comunión con Dios en esta manera, estar en comunión con Dios, hablando con Él, buscando de que Él tenga el cuidado de mí. Siempre lo hemos dicho y reconocemos que Dios conoce todas las cosas. Él ya conoce todas las situaciones, conoce las circunstancias, conoce todo, y por eso muchas veces surge este comentario. Entonces, ¿por qué le tengo que decir a Dios? ¿Por qué le tengo que expresar algo que Él ya sabe? Él es soberano, conoce todas las cosas, todo lo sabe. Entonces, hablamos a través de la palabra del Señor que el Señor es algo que a Él le agrada. Es algo que Él se deleita el Señor en aquel que busca su rostro, en alguien que busca de su presencia, en alguien que busca de Él dirección. Es alguien que busca y encuentra el favor de Dios cuando practica esto. Entonces, para nosotros el orar, hermano, una necesidad. Y entonces, hermano, la oración también es establecido como el medio por el cual nosotros buscamos la ayuda de Dios. Amén. Y tal vez recalcaría lo que acabo de decir, ¿verdad? No estemos nosotros esperando decir, bueno, es que Dios ya conoce mi necesidad. Sí, pero Dios quiere que tú pongas en práctica esto que ha establecido el Señor, o este método, esta manera de cómo acercarnos al Señor, de pedirle ayuda. Amén. Entonces, para nosotros, hermano, la oración es el medio para cómo nosotros nos acercamos a Dios. Y yo creo que, hermano, para todo cristiano esto debe de ser un deleite. La oración, más que una necesidad. Entiendo, hermano, si tocamos el tema, la gran dificultad. Por algo el enemigo, hermano, se opone tanto. Sabe que he vivido por experiencia, y lo escuchaba en un comentario de una frase que tiene Leonardo Ravenhill en uno de sus libros de ¿Por qué no llega el avivamiento? La gran lucha que se batalla, que se libera al querer orar. Me he dado cuenta, hermano, que muchas veces incluso es más fácil poder tomar la Biblia y disponernos a leer, como que tuviéramos menos oposición. Pero cuando se trata, hermano, de decir que queremos ser personas de oración, hermano, todo el mundo se volca en contra nuestro. Todo el mundo entero, hermano, se volca a consumirnos en tiempo, en energía y en todo, hermano, para que no lo logremos. Y es una experiencia, algo que lo he experimentado, algo que he comprobado, que es una grande lucha, el poder, hermano, a buscar el rostro de Dios. El ser, tal y como la palabra del Señor nos enseña, ser personas, hermano, que buscamos del rostro del Señor continuamente. Como número 4, es la manera o el camino para pedir a Dios que haga su voluntad y no la nuestra. Lo aprendemos a través de nuestro Señor mismo Jesucristo, allá en el monte donde oraba, y Él mismo estaba en este punto, y Él mismo hablaba y expresaba esto, y le decía: Padre, yo no quiero que se haga mi voluntad, sino yo quiero que la tuya sea hecha. Y lo aprendemos que fue por este medio que Jesucristo, hermano, mismo se acerca al Padre, fue por el medio de la oración. Postrado allí en el monte, con el rostro, hermano, hacia la tierra, en esa posición, clamaba al Padre, le decía: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, igualmente nosotros, hermano, como discípulos de Jesucristo, como personas que seguimos el ejemplo de nuestro Señor, aquel que nos ha lavado, nos ha redimido con su sangre preciosa, el cual tenemos como ejemplo para vivir una vida que es agradable a Dios, hermano, igualmente que como nuestro Señor Jesús, nosotros ponemos en práctica lo que de Él aprendemos y lo que la palabra del Señor
nos enseñe. La palabra del Señor nos enseña como punto número 5, debe de hacerse, hermano, en referencia a lo que es oración, debe de hacerse con fe y con expectativa. Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos enseña la palabra del Señor que cuando nosotros nos acercamos a Dios debemos estar convencidos de que Él existe, de que Él está presente en todo lugar, que Él conoce ya nuestra necesidad y que se ha dispuesto para escucharnos, para atender a lo que le vamos a expresar. Eso nos enseña el libro de Hebreos, y que hemos de estar, hermano, creyendo totalmente que Dios está allí, sea en un lugar como este, o sea en un cuarto, en su lugar donde usted ora, donde usted está, sea en su vehículo, sea en cualquier lugar. Eso es uno de los atributos de nuestro Dios. Por eso es tan accesible nuestro Dios, de que es omnipresente, está en todo lugar. La palabra del Señor nos enseña a través de los salmos, hermano, que su presencia llena toda la tierra. El salmista David hablaba y decía: Señor, ¿a dónde iré? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde puedo ir, Señor, que no estés tú? Dice: si fuera a lo más alto, Señor, allá estás. Si fuera a lo más profundo, estás tú también. Incluso la palabra del Señor nos enseña, hermano, que no podemos ir a ninguna distancia. No hay distancia que podamos recorrer que estemos fuera del alcance de Dios. Y gloria al Señor, que para todo cristiano, hermano, este es un gran privilegio, es una gran bendición reconocer, hermano, y saber que Dios está tan accesible para cada uno de nosotros. Entonces la palabra del Señor nos enseña que cuando hablamos acerca de oración, debe de ser con este aspecto, debe de ser creyendo que Dios está presente. Y nos enseña muchos versículos la palabra del Señor para confortarnos, que Él tiene su oído inclinado a nosotros para escuchar nuestras necesidades, que su mano no se ha cortado, dice la palabra del Señor, para restaurar, que Él no duerme nunca, Él no se desatiende de nosotros. Él siempre está presente, y la palabra del Señor en ese versículo de Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos enseña que hemos de estar con la expectativa, que hemos de recibir respuesta de parte de Dios cuando nosotros nos acercamos a Él. Amén. No es algo que hacemos simplemente como un hábito, le decimos: Señor, cualquier necesidad que podamos presentar o alguna dirección que estemos buscando de parte de Dios y dejarlo olvidado. No, es estar en la expectativa, porque vamos a aprender en esta tarde, hermano, que Dios le va a dar una respuesta. Él no se va a olvidar de lo que usted le ha presentado. Dios está presente. Usted ha inquietado a Dios por lo que usted le ha presentado. Dios está a la expectativa. Amén. Entonces nos enseña la palabra del Señor que hemos de estar siempre orando con esa fe y con la expectativa. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano, cuando nosotros oramos? ¿Qué es, hermano, la actitud nuestra? Quise poner, hermano, solamente dos cosas. ¿Cuál es, hermano? Cuando oramos, estás pidiendo que Dios actúe, ¿sí? Para que pueda usted tener claro qué es lo que usted está haciendo cuando ora. Usted está pidiendo que Dios lo haga. Eso es lo que usted está pidiendo, ¿sí? Entonces la palabra del Señor nos enseña, hermano, que usted, hermano, está pidiendo a Dios que Él actúe. Lo ha reconocido de que Él lo puede hacer, tal y como dice su palabra, porque para Él no es nada imposible. Lo que usted está haciendo, hermano, al orar o al postrarse, o en la manera que sea, la postura no importa. Lo importante es que usted está elevando su plegaria, su necesidad a Dios. Lo que usted está pidiéndole es: Señor, hazlo tú. Y sabe que con frecuencia lo que sucede, hermano, que cuando nosotros venimos a orar es porque sí, francamente hemos agotado muchas veces, hermano, todos nuestros recursos. No debe de ser la manera de cómo nos acercamos a Dios, pero muchas veces suele suceder así, especialmente, hermano, cuando no conocemos, hermano, a Dios. Agotamos, hermano, nuestros recursos, agotamos nuestras fuerzas, entonces decimos: voy a orar, porque ya intenté todo. Recuerdo que ese fue mi caso, hermano, cuando vine a los pies de Cristo, cuando me dijeron: ¿tú crees que Dios te puede restaurar? Le dije: ¿sabe qué? Pues es lo último que me queda, ya intenté todo. Si hubiera, hermano, primeramente intentado o probado a Dios, yo creo que hubiera sido mucho más pronto, hermano, que el Señor hubiera hecho algo en mi vida. Amén. Pero muchas veces, hermano, cuando nosotros vinimos a Dios, le estamos pidiendo que Él actúe, es porque nosotros, hermano, ya hemos agotado nuestros recursos y reconocemos, hermano, que Él lo puede hacer. Número 2, has dejado, ¿verdad?, tu capacidad. Has renunciado a lo que tú puedes hacer, has renunciado
a lo que es tu fuerza. Cuando hablamos acerca, hermano, de eso, es que muchas veces Dios, hermano, permite que nosotros lleguemos hasta esa extensión, que nos deja que nosotros hagamos hasta donde podemos. Y esto es algo que la palabra del Señor, ¿verdad? Pues debemos nosotros hacer también, somos responsables en hacer, hermano, lo que es nuestra parte. Pero muchas veces, hermano, la palabra del Señor nos enseña que Dios muchas veces te permite, hermano, situaciones en nuestra vida donde están más allá de lo que es nuestra capacidad, donde que es nuestro alcance. Y entonces, hermano, lo que nosotros estamos haciendo, hermano, cuando vinimos al punto de orar, es que estamos renunciando a nuestra capacidad. Le estamos diciendo, Señor, no puedo. Entonces, cuando usted ora, hermano, al Señor, usted le está diciendo al Señor, Señor, yo no puedo. Hasta aquí ya ha llegado mi fuerza. Ha renunciado usted a su fuerza, a lo que usted puede hacer, y se ha rendido delante de la presencia del Señor para rogarle y decirle, Señor, ayúdame. Tal como lo decía Pedro en aquella ocasión, hermano, cuando caminó sobre el agua, empezó a hundirse, levantó sus manos y le dijo, Señor, sálvame que me ahogo. Eso es lo que estamos, hermano, nosotros haciendo cuando llegamos delante de la presencia del Señor. Lo que nosotros hacemos, hermano, cuando nosotros oramos a Dios, hermano, nosotros le estamos declarando al Señor, hermano, en palabras sencillas, le decimos, yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer, no puedo. Y entonces lo que nosotros, hermano, hacemos cuando nosotros estamos, hermano, delante de la presencia del Señor. Ahora, ¿qué es, hermano, la expectativa? ¿Cómo es que Dios, hermano, aquí voy a entrar, hermano, en el tema? Lo primero, una corta introducción a lo que es la oración, pero el tema es este. ¿Qué es, hermano, mi expectativa, hermano, cuando yo oro al Señor? ¿Qué es lo que yo debo de esperar? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Porque obviamente, como punto número uno, hermano, la palabra del Señor me enseña que yo voy a tener respuesta. Esto es lo que el profeta Jeremías nos está declarando por parte, hermano, de Dios. Una promesa. Clama a mí. El momento que tú te postras, el momento que tú elevas tu oración, tú plegar a Dios, dice la respuesta. La promesa dice esto: yo te responderé. Y no era el profeta Jeremías el que estaba declarando eso, sino que él estaba declarando de parte de Dios. Esto es lo que dice el Señor. Esto es lo que Jehová le acaba de hablar a este profeta, estando en la cárcel, estando en la peor situación de su vida, tal vez, hermano, en ese momento en que el profeta está aún, hermano, preso en el patio de la cárcel, le dice el Señor, clama a mí. Y la promesa es, yo te voy a responder. ¿Cómo es, hermano, que viene la respuesta de Dios? Tal vez, hermano, muchas veces nosotros, incluso como cristianos, esperamos esa respuesta de Dios tal como era esa persona con la que hablaba. Es que nos postramos, oramos y nos levantamos y no pasó nada, no sentí nada, nadie me habló, no se cayó nada de la pared o alguna cosa. Esperamos nosotros, hermano, que suceda. Entonces, por lo importante que nosotros conozcamos y vamos a identificar cómo es que Dios, hermano, está hablando. No siempre, hermano, hay casos, hermano, donde el Señor le ha hablado a personas, hermano, de los profetas del Antiguo Testamento, les hablaba el Señor, hermano, en voz, y muchas cosas, hermano, que, hermano, el Señor hizo para confirmarles algo. Yo, hermano, he tenido dos experiencias donde en una ocasión, hermano, oraba por mi hijo, Benjamín, el más chico. Estaba pasando cuando estaba pequeño. Estaba pasando por una situación, una condición médica donde le iban a hacer una cirugía. Y estábamos orando, hermano, porque él estaba bastante pequeñito y estábamos orando. No queríamos, hermano, que a esa edad fuera intervenido quirúrgicamente. Estábamos orándole al Señor. Y eran los tiempos, hermano, los años cuando recién habíamos venido a los pies de Cristo, porque él estaba chiquito. Nosotros vinimos a los pies de Cristo cuando tenía 2 años. Iba a cumplir los 2 años. Y, hermano, yo estaba pasando por eso. Y recuerdo que había un sofá, no sé si he compartido antes este testimonio, había un sofá en mi casa de esos que se reclinan. Me gustaba sentarme allí y llegaba mi hijo, hermano, y siempre le gustaba subirse encima de mí. Y se recostaba, hermano, en mi pecho, cuando tenía 2 años, se recostaba en mi pecho, ahí estábamos los dos. Y lo que recuerdo, hermano, que yo hacía, me ponía a cantar. Me ponía a alabar al Señor, las alabanzas, hermano, que había aprendido, y empezaba a alabar al Señor. Y entonces, estando con esa petición delante del Señor, hermano, que habíamos levantado en oración, hermano, estaba yo alabando al Señor, estaba yo glorificando a Dios, alabando al Señor en ese momento cuando Él llegó y se me subió. Porque esto no fue algo que sucedió esporádicamente, Él lo hacía con frecuencia. Como les digo, Él hacía eso con frecuencia. Me miraba sentado y llegaba.
y se subía al sofá conmigo y ahí estaba acostado. Y empecé, hermano, a cantar. Y mientras yo estaba cantando, hermano, empecé a llorar. Usted sabe, cuando uno empieza, hermano, a caminar con el Señor, a veces experiencias se sorprende uno y uno no sabe explicar qué es lo que está pasando, pero no me podía contener. Y empecé, hermano, y seguí cantando y corrían las lágrimas y yo llorando, y el niño ahí quietecito, él no se movía para nada, a pesar de que yo estaba llorando, no era conmovido por nada. Hermano, y como que si hubiera escuchado, oiga lo que le digo, como que si hubiera escuchado una voz audible, hermano, que me decía: tu hijo está sano. Llegó una convicción, hermano, sobre mí, hermano, que nunca había experimentado. Que me decía: tu hijo está sano. Y lo creí, le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Me pasó esto, toda esta experiencia, y como que si hubiera oído, casi literalmente aquí en el oído, esa voz que me dijo: tu hijo está sano. Y me recuerdo que teníamos una cita al doctor con él, que tenía la última cita que tenía el doctor para que determinaran ya para hacerle la cirugía. Y me acuerdo con mi esposa, dialogamos en esto: ¿qué hacemos con la cita? Y le dije: ¿sabes qué? Lo vamos a llevar a la cita simplemente porque el doctor va a ser el que va a declarar que nuestro hijo está sano. Y lo llevamos, recuerdo, hermano, al doctor, y lo llevamos al médico, hermano, y tal como lo estoy diciendo, hermano, así fue. Lo que el médico fue, hermano, al examinarlo, hermano, donde ya iba a ser intervenido quirúrgicamente después de esa cita, de esa última examinación, hermano, por el doctor, iba a ser intervenido quirúrgicamente, hermano, y así fue. El doctor dijo: ¿sabes qué? Tu hijo ya está sano, ya no necesita de esta intervención, ya no necesita. Dije: gloria al Señor, hermano, y nos gozamos tanto, hermano, por esa experiencia. La segunda vez, hermano, recuerdo cuando le oré al Señor. Yo no sé cuánto lo han hecho, hermano, cuántos de aquí tienen un ministerio y le han pedido al Señor que les confirme que ese llamado es de parte de Dios. Y recuerdo, hermano, cuando recién vine a los pies de Cristo, hermano, y cuando empecé a trabajar en el ministerio, el Señor me llamó, hermano, a ser copastor en la iglesia. Me ordenaron y yo era copastor en la iglesia, pero, hermano, había una cierta duda en mí. Dado, hermano, que yo me fijaba en mi capacidad, decía yo no sé qué hacer. Yo estaba como Salomón: Señor, yo no sé ni cómo entrar ni cómo salir, yo no sé qué voy a hacer en esta situación. Y le pedí al Señor: Señor, confírmame de que tú eres el que me has llamado, de que tú eres el que me has puesto aquí. Porque, hermano, francamente, muchas veces cuando no buscamos, hermano, la confirmación de Dios, hermano, nos ponemos en un asunto, hermano, que va a ser bastante complicado, va a ser bastante difícil, hermano. Pero cuando Dios llama, hermano, Dios pone todo en orden. Dios, hermano, provee de todo. Amén. Provee de todo. Y recuerdo, hermano, cuando le oré, empecé a pedirle al Señor: Señor, confírmame, Señor. En lo cual nos enseña, hermano, uno de los puntos que vamos a tocar, hermano: el buscar confirmación de parte de Dios en oración no es fuera de orden. El que usted busque, hermano, el que el Señor le confirme en algo, muchas veces el Señor va a poner ese sentir en su corazón, y la palabra del Señor nos enseña ejemplos donde buscaron confirmación de parte de Dios porque querían estar seguros que en su oración lo que estaban pidiendo, o que lo que querían hacer, o la dirección que querían tomar, era aprobada por Dios, y pidieron, hermano, confirmación. Recuerdo que en aquella ocasión, hermano, dos personas, porque siempre he sido así, hermano, a veces de duro, a veces para no creer, ¿verdad? A veces las cosas que suceden. Una persona me llamó en una ocasión, me confirma, me dice: aquí porque el Señor, oye lo que te digo, porque el Señor es el que te ha puesto aquí. Dije: gloria al Señor. Pero le dije: Señor, ¿por qué no me confirmas con otro? Dije. Ya ves cómo es uno muchas veces, hermano. La carga era bastante, y la situación, la angustia que tenía era bastante. Solo le dije: Señor, vuélveme a confirmar, Señor. No es que dude, pero yo quiero ser confirmada. Y volvió el Señor a hablarme. Lo que voy a este punto, hermano, que muchas veces Dios puede usar a alguien para que tal vez no escuche usted la voz de Dios de parte de Él, pero sí una persona usada por Dios le traiga una palabra. Y aquella persona que me confirmaba a mí, le digo, es una persona que ni era de la iglesia, ni era una persona que habían invitado a predicar. ¿Se me entiende? Entonces, hermano, muchas veces buscar una confirmación de parte del Señor. Entonces, lo que voy es en esto, hermano. Entonces, si usted está esperando, hermano, una confirmación de parte de Dios, hermano, bien, puede venir en muchas maneras. No necesariamente tiene que venir en una voz audible de parte de Dios. Y eso es lo que quiero, hermano, en esta tarde dejar. Entonces, punto número 1, hermano, ¿qué es lo que el profeta Jeremías nos está hablando? El profeta Jeremías nos habla de parte de Dios. Tu oración va a tener respuesta. Y quien se va a encargar de traerte la respuesta es nada más ni nada menos que Dios. Él es el que
ha atendido y ha escuchado lo que le has pedido. Él es el primero. Él es el que va a mover todas las cosas, y el que va a hacer cualquier cosa que sea para poder traerte la respuesta. Y tu oración va a tener respuesta. Quiero que se quede esto en su corazón. Hermano, su oración va a tener respuesta. Hemos enseñado muchas veces acerca de lo que son las respuestas, y muchas veces no va a ser necesariamente lo que tú quieres oír, o muchas veces el Señor te lo va a conceder, y a veces vas a ver un tiempo en que tienes que esperar, pero Dios va a atender a tu oración, a tu clamor. Entonces, el punto número 1, ¿verdad? Entonces entendemos esto, que tu oración tendrá una respuesta. Dios no ha sido, hermano, algo que tú hiciste y quedó en el olvido, no. Él va a atender a tu necesidad. Y como lo dije al principio, hermano, usted puede, hermano, si el Señor pone en su corazón buscar confirmación, hágalo. Tenemos, hermano, la historia de Gedeón, hermano, donde él está, hermano, se le ha asignado una tarea de salir a la guerra y de pelear, y él obviamente está delante de él una tarea donde su ejército es más pequeño que el ejército que va a enfrentar, y puede entender, hermano, la situación, porque él quiere estar seguro de que Jehová, de que Dios está de su parte, y lo hace en 2 ocasiones. Yo sé que usted ha leído la historia, donde primeramente pone aquel mechón, o aquel, ¿qué será? Pues el mechón podía ser de diferentes materiales, de diferentes formas, ¿verdad? Lo pone afuera y le dice: Señor, que busco de ti esta confirmación, de que voy a poner este mechón, y que por la mañana la grama, si me permite decirlo, toda la tierra, voy a poner el mechón afuera, y que todo lo demás esté humedecido por la neblina de la mañana, menos el mechón. Dice la palabra del Señor, hermano, que esto así sucedió. El Señor le concedió, hermano, esa confirmación de que en la mañana cayó el rocío sobre la tierra, sobre la grama, y todo estaba mojado excepto el mechón. Pero aún así Gedeón le dice: Señor, te voy a pedir una vez más. Y quiero que entienda, usted puede ponerse en los zapatos de él, puede decir: no, pues es que es una tarea bastante delicada. Es algo verdaderamente que tenía grande peso, y ahora le pide lo contrario. Le dice: Señor, ahora lo que te quiero pedir es que lo único que amanezca mojado por el rocío de la mañana sea el mechón, pero lo demás esté seco. Y el Señor, hermano, le concede 2 cosas imposibles, hermano, de suceder, hermano, al ojo o a una reacción natural. Pero el Señor, hermano, para el cual no hay nada imposible, lo hizo y le confirmó en esa manera. Entonces, ¿qué es lo que ahora la palabra del Señor nos dice? ¿Qué es lo que te va a suceder cuando tú clamas a Dios buscando dirección? Número 2, Dios te revelará lo que tienes que hacer. Muchas veces, hermanos, se te va a aclarar el entendimiento en algo que no encontrabas cómo hacerlo, en algo que no sabías qué hacer, qué decisión tomar, o no sabías cómo hacerlo, hermano. Cuando tú oras al Señor, muchas veces el Señor lo que va a venir es te va a dar claridad en el asunto. Te va a mostrar como que si, digamos, tú fueras a arreglar tu carro y le has oído un ruido y le has estado buscando y no sabías qué era, y tú de repente vas a decir: oh, ya sé qué es lo que está rechinando. Es este tornillo que está aquí lo que está fallando. Muchas veces en las circunstancias de tu vida, en las situaciones que tú vengas y presentes a Dios en oración, Él te va a aclarar muchas veces lo que está pasando, para que tú puedas ver dónde está el problema, qué es lo que está sucediendo. Todo de acuerdo, hermano, a lo que Dios quiere hacer, todo de acuerdo a cómo Dios sabe que tú vas a poder traerle solución a eso. Eso es lo que Dios va a hacer en su bondad, en su misericordia. El Señor te va a revelar muchas veces cuál es el problema, dónde es donde está la falla, qué es lo que necesitas hacer o qué es lo que necesitas dejar de hacer, todo lo que sea de acuerdo a lo que le estás pidiendo al Señor. Se te va a abrir el entendimiento, algo que muchas veces no podías ver con claridad, o algo que aunque ha estado muchas veces delante de ti, no lo podías ver. Cuando viene el Señor, hermano, la palabra de Dios nos enseña, hermano, Él abre nuestro entendimiento y vemos las cosas con una mayor claridad, con un mejor entendimiento. Vendrá la palabra del Señor y lo que va a hacer, te va a enseñar cómo lo tienes que hacer. Te va a enseñar, muchas veces te va a aclarar para que veas el problema, pero también el Señor te va a enseñar muchas veces en la respuesta a lo que le estás pidiendo es que cómo lo tienes que hacer.
Mire, muchas veces nosotros tenemos esta actitud, hermano. Muchas veces nosotros le pedimos al Señor y queremos que Él haga todo. Y sí, gloria al Señor, porque Él es el que hace todas las cosas. Pero muchas veces entienda esto, hermano, que el Señor nos usa a usted y a mí, muchas veces como herramientas, como instrumentos, hermano, para que podamos solucionar algo. Y muchas veces esperamos, hermano, que las cosas caigan del cielo solamente y que caigan allí, hermano, ya listo. Había un dicho, hermano, que yo tenía un amigo que me decía, a veces le pedía ayuda en alguna cosa y le decía, oye, me préstame esto, y luego le decía, préstame lo otro, no, dice, oye, tú quieres el remedio y el trapito y amárrale tantito, porque quiere decir, tú quieres que haga todo por ti. Entonces muchas veces nosotros, hermano, esperamos en eso, y muchas veces, hermano, por eso es que tenemos problemas en esto, hermano, que muchas veces lo que el Señor te está diciendo, yo te estoy mostrando cómo le hagas. Te estoy mostrando qué es, cómo lo tienes que hacer para que soluciones esto que me estás tú pidiendo. Pero, hermano, a falta, hermano, de accionar de parte de nuestra parte, nomás estamos viendo el problema y viendo el problema. Y muchas veces Dios lo que te está diciendo es, tú ya tienes en tu mente, ya tienes el plan, ya tienes la capacidad, porque te le he dado para que soluciones eso. Simplemente levántate y hazlo. Tal como tal vez el Señor le dijo al pueblo de Israel, cuando estaban delante del Jordán, le dice el Señor, hey, no se detengan ya, ustedes avancen, caminen. Y recuerdo la palabra del Señor, hermano, que en el momento en que los sacerdotes pisan la orilla del mar, hermano, que estaba delante de ellos, se abre. Pero requirió, hermano, una acción de ellos, el creer que Dios lo iba a hacer. Número 4. Será Dios proveyendo y guiándote. Cuando tú le pides al Señor, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Inmediatamente cuando tú le estás disponiendo a Dios y le has reconocido que Él es el que te necesitas de su ayuda, ¿qué es lo que va a hacer? Dios es el que va a proveerte. Es una de las cosas, uno de los principios, hermano, que nos enseña la palabra del Señor, hermano, que nosotros es una actitud que nosotros debemos de tener constantemente. Cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, nos enseña, hermano, la promesa que es que Él será proveyendo todas las demás cosas que nos sean necesarias. Entonces cuando tú inclinas tu rostro o te postras o oras al Señor, lo que Él va a hacer es que Él va a intervenir. Él va a empezar a mover las fichas, Él va a empezar a abrir las puertas, Él va a empezar a remover los estorbos, Él va a empezar a hacer lo que tenga que hacer, hermano, para traerte la respuesta de acuerdo a su voluntad. Recuerde, hermano, que la oración incluso no es una cosa para nosotros manipular la mano de Dios a que haga lo que nosotros queremos. La palabra del Señor nunca nos enseña eso. Es por eso que muchas veces nosotros como niños de 2 o 3 años, hermanos, somos berrinchudos y brincamos y lloramos porque Dios no ha hecho lo que yo quiero. No, ¿quién te dijo que Dios está obligado a hacer lo que tú quieres? Primeramente porque la palabra del Señor nos enseña que muchas veces lo que nosotros le pedimos no es algo que necesitamos y nos va a ser más perjudicial que ni beneficiario. Entonces Dios, que es más sabio que nosotros, a través de su Espíritu Santo nos conduce en lo que es la oración, hermano, para que pidamos correctamente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer, hermano? Lo que la palabra del Señor nos enseña, que Dios será proveyendo y guiándote en todo. Amén. Mira, es que es una de las promesas, hermano, en Juan capítulo 6, versículo 45, es una palabra profética, hermano, que el Señor da, que dice que todos seremos instruidos, guiados por Dios. Todos seríamos instruidos, hermano, y guiados por Dios. Entonces lo que la palabra del Señor nos enseña, hermano, que en tu respuesta, en tu oración, es que Dios ya empezó en el asunto. Ha empezado a guiar, ha empezado a moverse. Dios ha empezado a obrar en la situación, en las circunstancias, desde el momento en cuanto tú le dijiste. Tú lo declaraste que tú no lo podías hacer. Número 5. ¿Qué es lo que, hermano, esperamos nosotros cuando de parte de Dios? ¿Cuántos aquí han estado, hermano, en alguna situación donde tiene alguna entrevista o tiene que ponerse delante de alguien? Incluso la palabra del Señor nos enseña, hermano, en este aspecto. Cuando nosotros dice la palabra del Señor, es que yo no sé qué es lo que tengo que decir. ¿Cómo voy a responder? Y sabe que incluso la palabra del Señor, hermano, nos enseña en esto, hermano. Que la palabra del Señor incluso nos enseña, hermano, que cuando nosotros buscamos dirección de Dios, Él es el que pone la palabra en nosotros. Simplemente, hermano, que cuando vamos a esto, hermano, vamos al fundamento, hermano, vamos a la base, hermano, que es acerca de la oración. Cuando nosotros vinimos al Señor, incluso, hermano, si usted está en una situación de esas, hermano, dice la palabra del Señor, hermano, que lo que Dios va a empezar a hacer como respuesta a lo que usted le acaba de pedir, hermano, Él va a poner las palabras en tu boca.
Él va a hacer lo que te va a dar lo que tú tienes que decir, lo que tú tienes que hablar. Míralo, si quiere vaya conmigo a Éxodo capítulo 4, versículo 12. ¿Ya lo tienen? Mantenga su Biblia ahí, hermano, abierta. La vamos a usar leer unos versículos. Éxodo capítulo 4, versículo 12. Esto es lo que el Señor le habla, hermano, a Moisés y le dice: ahora pues, yo estaré ¿con quién? Curiosa la frase, ¿verdad? Ahora pues, yo estaré con tu boca. Y le dice: y te enseñaré lo que hayas de hablar. Entonces, hermano, muchas veces cuando nosotros oramos al Señor, hermano, en esta situación, hermano, donde estamos en una situación donde no sabemos qué es lo que vamos a responder, qué es lo que vamos a decir. Y a veces, hermano, pasan en el transcurso de nuestra vida situaciones así o circunstancias así, donde pidemos a Dios sabiduría, le decimos: Señor, es que no sé qué es lo que tengo que responder, no sé qué es lo que tengo que decir, ¿cómo le hago? Incluso la palabra del Señor, hermano, nos enseña, nos dice que la manera en cómo Dios, cuál es nuestra expectativa, es que cuando usted le ora al Señor, dice el Señor: ok, yo te voy a poner las palabras, yo voy a estar obrando en eso, yo voy a orar a través de tu boca para que digas lo necesario, para que digas lo justo, lo necesario. Mira lo que la palabra del Señor nos enseña. Cuando necesitas cuidado de Dios y dirección de Dios, ¿qué es lo que hacemos? Vaya allí el mismo capítulo de Éxodo, al versículo 23. Éxodo capítulo 23, versículo 20. Tenemos una de las grandes ventajas, hermano, que nadie, hermano, puede tener fuera de la relación con Jesucristo, hermano, es que tenemos al Espíritu Santo de Dios, que está guiándonos constantemente, que está dirigiéndonos, enseñándonos, haciendo un trabajo en nosotros. Éxodo capítulo 23, versículo 20. Dice: aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Entonces, hermano, la expectativa, fíjese lo que Dios está haciendo. Usted, hermano, le ha pedido al Señor, ha buscado dirección del Señor, hermano, le ha pedido a Dios: Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Hacia qué dirección tomo? Y dice el Señor: tienes mi espíritu, tienes mi presencia que va a estarte guiando, te va a estar instruyendo. El momento, hermano, es cuando nosotros hemos buscado el favor de Dios, hermano, en esta situación, hermano, el Señor empieza a involucrarse, hermano, y tenemos la promesa, hermano, del Espíritu Santo de Dios, hermano, para guiarnos, para que podamos llegar, hermano, a lo que es la voluntad de Dios, a lo que Dios haya determinado, hermano, es por obra de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Él es el que está moviendo todas las cosas, el que está haciendo, hermano, todo lo posible para que usted, hermano, para que usted reciba como respuesta lo que está en la voluntad de Dios. Es que esto es la manera, hermano, en cómo el Espíritu Santo de Dios, hermano, se mueve lo que es la oración. Es para, hermano, para que obtengamos una respuesta, lleguemos al lugar, no donde nosotros queremos llegar, o no recibamos la respuesta que nosotros queremos tener, sino para que sea que la voluntad de Dios. Queremos llegar, hermano, al punto indicado, hermano, por Dios, no el deseado por nosotros muchas veces, sino el punto indicado por Dios. Y entonces lo que Dios empieza a hacer, hermano, cuando nosotros oramos al Señor, hermano, el Señor, hermano, a través de su Espíritu empieza a conducirte, empieza a guiarte. Entonces cuando nosotros, hermano, necesitamos cuidado de Dios y su dirección, por eso la promesa es esta, dice: mi Espíritu va a ir contigo y te va a cuidar, te va a guardar. ¿Y cuántas veces, hermano, constantemente necesitamos nosotros, hermanos, el cuidado de Dios sobre nuestra vida, en todos los días, hermano? Muchas veces nos levantamos, hermano, desde que nos levantamos, le pedimos al Señor, hermano, en nuestra oración: Señor, guarda nuestro pie de resbalado. Guárdanos en este día, Señor, de no contristar tu espíritu, de no pecar contra ti. ¿Y cómo es esto posible, hermano? En nuestra propia fuerza es algo que nos es imposible, pero solamente, hermano, cuando le pedimos al Señor: Señor, no quiero, Señor, contristar tu espíritu, no quiero ofenderte. Y desde el momento, hermano, que nos vamos a disponer, hermano, a nuestras actividades, lo encomendamos al Señor, porque sabemos que
Él es el único que puede hacer lo posible en nosotros. Entonces cuando necesitamos, hermano, nosotros ayuda, hermano, de parte del Señor, hermano, y cuidado, Él está dispuesto a proveerlo, hermano, cuando nosotros estamos, hermano, en esa comunión con Él. Israel, hermano, tuvo este problema. Llevado por el desierto, la palabra del Señor nos enseña, hermano, en Deuteronomios del 1, del 29 al 33, que el pueblo de Israel, hermano, dudó en esto. Dudó que Dios, hermano, estaba con ellos. Mira lo que si va conmigo, ahí va a estar adelantito, nada más unos cuantos libros. Deuteronomios capítulo 1. Del 29 al 33. Porque recuerde, hermano, que Israel oró al Señor. Recuerden, estando en aquella situación, hermano, en Egipto, hermano, en casa de servidumbre, como nos dice la palabra del Señor, que el pueblo de Israel clamó y le dijeron: Señor, ayúdanos, libértanos, sácanos de esta situación. Y el Señor usó, hermano, a su siervo Moisés para sacarlos, pero una vez habiéndolo sacado, hermano, les contestó su petición, les contestó, hermano, su oración en liberarlo, hermano, pero ahora los lleva en el camino y empiezan a dudar. Muchas veces el problema, hermano, el dilema que nosotros tenemos, hermano, que cuando ya le hemos orado al Señor, hermano, tenemos que tener esa convicción que Dios, hermano, ya lo está haciendo. Tenemos que tener esa convicción. Mira lo que dice Deuteronomio del capítulo 1, del 29 en adelante, dice: entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Mira lo que el Señor les había hecho, hermano. Les digo: ¿sabes qué? Recuerda esto, que así como un padre agarra a su hijo de la mano y lo guía y lo lleva por lugar de cuidado, dice: así yo te he traído a ti, por todo el trayecto, por todo el lugar del desierto. Y le dice, y el 31 estamos leyendo, dice: en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Bien, pero mire lo que dice el 32: y aún con esto no creíste a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habías de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieres, y con la nube de día. ¿Cuál era el problema, hermano? Que la presencia de Dios, hermano, en aquel tiempo, hermano, literalmente iba allí, hermano, delante de ellos en forma de una nube y en una columna de fuego, y aún así el pueblo de Israel dudó. Cuando ellos, hermano, habían clamado al Señor y habían visto todas las señales, todos los prodigios, para confirmarles que era Jehová su Dios quien los estaba liberando y ahora los estaba llevando por un lugar desértico, y los estaba cuidando y los habría de llevar hasta la tierra prometida. Pero el pueblo de Israel, hermano, aunque ya van en la trayectoria y miraron las señales, miraron los prodigios, la respuesta a su oración, aún así dudaron. ¿A cuántos, hermanos, el Señor ha traído hasta aquí? ¿A cuántos el Señor, hermano, ha guardado hasta aquí? A todos, a cada uno de nosotros, hermanos. Si hoy estamos en pie, hermano, y podemos declarar que estamos en su casa, ha sido por su fidelidad, ha sido por su misericordia, porque hemos clamado al Señor y le hemos dicho: Señor, ayúdanos, sin ti no podemos hacer nada, reconocemos esto, Señor, guárdanos. Y si hoy estamos en este lugar para escuchar y atender a la palabra del Señor, ha sido porque Él ha sido fiel. Hemos estado en situaciones difíciles, en situaciones adversas, hermano, pero Dios ha estado con nosotros a través de su Espíritu Santo, hermano. Ha sido ni nada más ni nada menos que por su fidelidad que estamos hoy en este lugar, para la gloria y honra de su santo nombre. ¿Cuántos dicen amén? El pueblo de Israel, hermano, cayó en esta situación donde, hermano, dudaron tristemente. Vaya conmigo al libro de los Salmos, al capítulo número 32. Es que cuando nosotros, hermano, oramos al Señor, hermano, cosas profundas están pasando, y eso es lo que el profeta Jeremías, hermano, le dice: yo te voy a enseñar, te voy a revelar cosas profundas, cosas que tú no sabías, cosas que no conocías.
Eso es lo que yo estoy haciendo, dice el Señor. Y esto es, hermano, descubrir, hermano, el versículo cuando habla el Señor, hermano, y le dice a través del profeta Jeremías: te voy a enseñar cosas grandes, cosas profundas que no sabías. ¿Por qué? Porque esta es mi intención, en poder confirmar la respuesta que te voy a dar. Voy a mover cosas profundas, voy a hacer cosas que no sabías. Voy a obrar en una manera donde muchas veces a tus ojos literales no lo vas a poder entender, pero Dios está en el asunto, Dios está obrando. Mira lo que dice el salmista en el capítulo número 32 y el versículo 8. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo, hermano? Es que cuando nosotros le pedimos al Señor ayuda, hermano, le pedimos a Él que nos guíe, hermano, dice el Señor: yo voy a hacer esto. Te voy a hacer entender. O sea que va a venir el entendimiento a ti. Se te van a aclarar las cosas. Se te van a aclarar las cosas, dice, y te voy a enseñar el camino por donde debes de andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Te voy a abrir el entendimiento, más aparte, pues el camino por donde tienes que salir va a ser obvio para ti. Más aparte va a estar mi cuidado sobre ti, hermano, y esto es una garantía verdaderamente preciosa, hermano, y firme para todo aquel, hermano, que ora al Señor buscando dirección de Dios en alguna situación, en alguna circunstancia, hermano. Eso es la expectativa. Es que Dios te va a dar revelación, Dios te va a dar el entendimiento, y aparte delante de ti vas a tener el camino por qué es lo que tienes que hacer. Y tendrás como promesa incluso el cuidado de Dios sobre tu vida. Mire lo que la palabra del Señor nos enseña. Vaya conmigo al libro de Salmos, ahí, al capítulo 25. Unas páginas más para atrás. Y en esto, hermano, quiero terminar. ¿En qué es esto, hermano, tan profundo y tan misterioso, hermano, que Dios te va a revelar, que Dios te va a hacer entender, que está haciendo para que pueda el Señor confirmarte que te va a dar su respuesta? Tu punto final es que Dios, hermano, va a encaminar tus acciones. Y esta es una de las cosas que le decía a esta persona cuando yo le hablaba acerca de la respuesta en oración. Le decía: ¿sabes qué? No esperes esa voz audible muchas veces. O tal vez incluso estás en la situación donde no sabes aún hacia dónde vas a ir. No se te ha aclarado muchas veces el panorama. Pero vas a ser inducido a tomar una acción. Y por cuanto le has orado al Señor, la acción que vas tú a tomar no va a ser una acción motivada por tu propia inteligencia, por tu propia capacidad, porque tú has renunciado. Eso es lo que has hecho cuando le dijiste al Señor: Señor, yo no sé cómo, no tengo la fuerza, no tengo la capacidad, he llegado a los límites. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Y esto es uno de los grandes misterios, que muchas veces, hermano, tomamos acciones y a veces, hermano, decimos: bueno, yo creo que estoy sintiendo esto, simplemente hacerlo por este lado. Y usted no puede ver, hermano, incluso más allá de lo que son sus zapatos, a lo que se está metiendo. Pero hay algo, hermano, que lo está instando a usted a tomar esa decisión y a tomar ese rumbo. Porque es que la palabra del Señor, hermano, nos enseña que muchas veces, hermano, en las cosas tan profundas que Dios le revela, lo que Dios está haciendo para darle la respuesta, es que Dios va a obrar en tus acciones. Y le decía: ¿sabes qué? Es que si Dios no te habla audiblemente, le dije: ¿sabes qué? Pero tus acciones van a ser movidas por Dios. Porque Dios no es hombre para que mienta, no es como nosotros. Es que tú le pediste al Señor que te diera dirección, y si lo hiciste en la actitud adecuada, creíste que Él te estaba escuchando, creíste que Dios estaba ahí y creíste, lo declaraste, que Dios te iba a dar respuesta. ¿Sabe qué? Cuando todo lo demás esté agotado y tal vez aún sientas que Dios no te habló, no te contestó, déjame decirte, aún en ese momento de oscuridad, en ese momento donde aún no sabes y no puedes ver más allá de lo que son tus zapatos, Dios está obrando misteriosamente para que tus decisiones, tus acciones están siendo movidas por su espíritu y por su voluntad. Y créanme, hermano, acaba el mismo, hermano, la persona, hermano, con la que hablaba de esto, a ser confirmado que tomó la mejor decisión aun cuando no sabía ni qué hacer o para dónde irse.
Le dije que eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Mira ahí Salmo 25. ¿Ya lo tiene? Versículos 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Hermano, en toda esa frase que declara el salmista David, en ninguna cabe el yo. En todo es tú, Señor. Instruye, enseña, alinea mis acciones, alinea todo lo que soy para poder conocer qué es lo que quiere que haga. Vaya adelantito, hermano, simplemente con esta escritura termino. Proverbios capítulo 3. Proverbio muy conocido, hermano, muy frecuentado cuando nos estamos buscando verdaderamente, hermano, la dirección de Dios en cualquier cosa y qué es lo que nosotros debemos esperar. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Gusta ponerse de pie y le damos lectura. Con esto vamos a terminar. Dice así, Proverbios 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confía de Él. Confía en el Señor. Cuando tú vengas a Dios y le presentes una necesidad, tal vez te levantes del lugar en que estuviste clamando, derramando tu alma delante del Señor, y tal vez sentiste tú, Dios no me habló. Si te sentiste como que si no hubo respuesta, o como que algo que tú esperabas, como lo dije, tal vez tú esperabas sentir algo en ti. Déjame decirte que no siempre va a ser así. Pero Dios está en el asunto. Dios está en el asunto. Simplemente confía en Él de todo tu corazón. Él sabe lo que está haciendo. Si tal vez en su voluntad está declarártelo, confirmártelo de alguna manera, gloria a su nombre. Él hace como a Él le place. Él es soberano. Pero muchas veces no te lo va a revelar, pero lo vas a poder ver con tus propios ojos que Él lo está haciendo. Te vas a convencer de que tu oración no cayó a tierra, sino que llegó delante de la presencia de Dios y que ahora Él está haciendo lo que tiene que hacer, lo que Él sabe que va a hacer. Muchas veces el Señor va a obrar en muchas maneras en tus oraciones, en tus peticiones. Pero simplemente en esta tarde, si te has de llevar algo, déjame decirte, créemelo, que vas a recibir respuesta. Vas a recibir respuesta de parte de Dios. Créelo, decláralo en el nombre del Señor, que cuando tú te levantes de ese lugar y le dices, Señor, yo sé que tú has escuchado mi petición, has escuchado mi necesidad, ahora yo voy a esperar. Tú vas a hacer como tú lo quieres hacer y vas a hacer lo que tú quieres hacer. Yo solamente voy a esperar, voy a confiar, voy a declararlo, Señor, oh Dios amado, que cuando yo clame a ti, tú me responderás. ¿Cuántos dicen amén? Voy a declarar, Señor, que cuando yo clamo a ti, tú, Señor, me respondes y tú te has involucrado en el asunto. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, oh Dios, porque te haces tan accesible, Señor, a nosotros, oh Dios amado, en cada momento, en cada situación, oh Dios de la gloria. Y es que tu soberanía, Señor, oh Dios, tu manera, Señor, de obrar, tu poder, Señor, es tan